que Judá sea invadida, este reino será independiente, el templo seguirá dando gloria a Dios. Luego, si los asirios van a invadir este reino, lo que tenéis que ver en eso es la mano de Dios. Dios lo permite como purificación. Y efectivamente, después del exilio, el pueblo de Israel volvió mucho más purificado. El castigo fue duro, el exilio, pero después el pueblo de Israel abandonó la idolatría totalmente, se volcó mucho más en las Sagradas Escrituras. Entonces, eso vemos que es una constante en toda la Biblia. Los reyes de Israel que se alejan de Dios son castigados. Es cierto que hay un castigo en el más allá. Es cierto que hay personas que solamente vemos el castigo, lo veremos, en el más allá. Pero ya aquí en la tierra vemos muchas veces cómo las personas, las familias o los pueblos enteros son a veces castigados, sobre todo cuando los pecados llegan ya a cierto nivel. Eso es lo que podemos pensar de un modo razonable que va a suceder con toda la civilización del siglo XXI. ¿Por qué? Porque esto no es que un país se haya alejado de Dios, ni siquiera todo un continente. Realmente observamos cómo todo el mundo, el entero planeta, la civilización global en la que estamos, cada vez está alejándose más de los mandamientos de la ley de Dios. Cada vez se va implantando más la vida sin Dios, una vida en la que nos preocupamos del trabajo, de tantísimas cosas, la cultura, el arte, pero Dios no. Dios se relega a la vida personal, ya no a la esfera pública, y cada vez más esa esfera personal se está haciendo más pequeña. Eso es evidente en Europa. Europa va camino de convertirse en un continente de agnósticos y ateos, y cada vez más agresivos contra los creyentes en general y la Iglesia en particular. Claro, la vida es un tiempo de prueba. Si Dios ve que el tiempo de prueba, en vez de mejorar a sus hijos, los está empeorando, lo lógico es que Dios intervenga. Si la sociedad se convierte en una máquina creadora de perversión de las almas, lo lógico es que Dios destruya esa máquina. El problema es que la máquina es la sociedad entera. El problema es que no hay un aparato que esté haciendo peores a las almas. El problema es que son los seres humanos los que todos juntos están malignizando las almas de los que se incorporan a esa sociedad. Yo, por más vueltas que le doy, cuando ya lo has probado todo, la única solución es purificar. Y purificar a través del sufrimiento, de la guerra, de todas las cosas que aparecen en el Apocalipsis. En ese sentido, ha habido ya muchos apocalipsis pequeños en la tierra. La Segunda Guerra Mundial fue un pequeño apocalipsis. La Revolución Francesa y todas las guerras napoleónicas fueron un pequeño apocalipsis. Podríamos seguir revisando la historia. Yo pienso que ahora sí que nos acercamos a una etapa de purificación, pero no de un país o de un continente, de toda una civilización global. Y esa purificación va a tener que ser muy dura, porque es que, sobre todo lo vemos en Occidente, la mayor parte de las personas no solamente han abandonado a Dios, eso ya empezó a ocurrir en los años 70 y 80. El problema es que ya han entrado en una fase de agresividad contra la Santa Iglesia de Dios. Yo me muestro muy pesimista.
acerca de lo que va a pasar en el futuro, pero no pienso que esto vaya a suceder dentro de 200 años o de 100 años. Tal como ha evolucionado de rápido la sociedad, yo creo que Dios va a intervenir en esta generación. Dejar una generación más entera o dos solo serviría para que las cosas se pusieran peor. Entonces yo creo que como padre, Él va a hacer lo posible para que esta maquinaria que lleva a la condenación se detenga. Y creo que el tiempo que nos da no es que nos esté haciendo esperar porque sí. Todavía nos da tiempo para la conversión, todavía nos da tiempo para cambiar. Y en cierto modo, siguiendo el esquema bíblico, también deja pasar un poco de tiempo para que la copa de la iniquidad se colme y así sea tan evidente que Él tiene que intervenir, que pueda hacerlo de una forma ya integral, perfecta y que esté justificada. O sea, llega un momento en que hasta los mismos pueblos reconocen, sí, Dios fue duro, pero estaba justificado. Hay momentos en que la corrección puede ser más parcial, más pequeña, no tan severa, pero hay otros momentos en que Dios deja que la copa de la ira se llene para así poder hacer las cosas desde los fundamentos nuevos. Ese es el caso de la Segunda Guerra Mundial, clarísimamente. Y Europa mejoró. Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, es mucho más moral, mucho más cercana a Dios de lo que lo había sido a principios del siglo XX. Eso se ve sobre todo en materia sexual, pornografía, etc. La Europa de la posguerra se volvió mucho más religiosa. Eso está clarísimo. Pero después, a partir de los años 70, finales de los 60, comienza a haber todo un movimiento en el que empieza a llamarse a la juventud a la rebelión, a seguir caminos contrarios a la religión, caminos de pesimismo, de ateísmo. Fue la época dorada del comunismo en las universidades, entre los intelectuales, y eso acabó extendiéndose ya a toda la población. Pero el cambio fue en los años 70. Podía haber seguido la sociedad de Europa y Estados Unidos viviendo de un modo más, vamos a decirlo así, puritano en todos los aspectos, yendo a misa, honrando a Dios, etc. Hasta el año 2020, sí. Pero de hecho, empezó a cambiar en ese momento. ¿Por qué hay una persona que actualmente va a misa, hace su ratito de oración, hace un retiro espiritual cada año, es buena, y en un momento de su vida empieza a alejarse, empieza a enfriarse, empieza a cambiar? La libertad humana, el libre albedrío. Pero eso no es matemático, no tiene que ocurrir a un ser humano en este momento de la vida. Puede ocurrir ahora, o puede ocurrir 10 años antes, o puede ocurrir 20 años después, o puede no ocurrir nunca. Lo mismo que pasa con las personas, pasa con las sociedades. Europa y Estados Unidos comenzaron a cambiar en los años 70. Podían haberlo hecho 40 años después, o nunca, o antes. De hecho fue así. Pero desde luego, lo que está claro es que hemos abandonado los caminos de Dios. Yo entiendo que si nos está viendo alguna persona que es no creyente, que es atea, pues no esté de acuerdo para nada en lo que yo estoy diciendo. Él dirá, no, la sociedad del siglo XXI va en esta dirección, de liberalidad sexual, de que la religión cada vez quede más reducida en su ámbito y en el número de personas que creen en ella, etc.
yo lo veo bien, estoy contento y feliz y no pasa nada aquí y ya veréis cómo no pasa nada en el mundo. Yo entiendo esta forma de pensar, pero también el ateo debería darse cuenta de que si Dios existe, a él no le va a dar lo mismo que la gente se esté alejando de él, que la gente esté conculcando los mandamientos que le dio a Moisés, el aborto, la destrucción de la familia, etc. O sea, si Dios existe, hasta el más ateo de los hombres debería entender, ¿no? Claro, si tanto nos alejamos de unos mandatos objetivos como Él los ha dado en la Biblia, pues al final Dios va a tener que intervenir, porque eso es lo que nos dice en la Biblia. Hay que tener en cuenta también, viendo la historia, que cada vez que un pueblo se ha alejado de forma muy radical de Dios, ha habido un castigo divino. Y así lo ha entendido además la población en general. O sea, después de la Revolución Francesa, todo el mundo entendió que aquello era un castigo divino, lo que vino después. Y efectivamente, la sociedad francesa, con la Restauración, se vuelve más religiosa. A veces la gente se olvida de que antes de la Revolución Francesa, la práctica de la religión había caído de un modo escandaloso y que Francia va a recobrar mucho después que acabó toda esa tormenta. ¿Cómo veo yo ahora que puede venir la purificación? Realmente no estoy muy seguro de cómo va a venir. Lo que sí que veo con claridad es el proceso de descristianización. El proceso de descristianización, y lo que digo son meras opiniones, no va a venir porque echen en un momento dado a los cristianos a los leones. No va a haber campos de concentración en los que se confine a los católicos, ni circos romanos. No. Yo creo que la persecución hoy día va a venir por el campo legal. Es decir, muchos políticos en algún momento van a decir: la Constitución tiene estos valores, ustedes no los están aceptando. Nosotros hemos aceptado el aborto, usted no puede llamarlo asesinato. Si usted lo llama asesinato, yo le voy a poner una querella por difamación, porque esto, según nuestro ordenamiento jurídico, admite el matrimonio homosexual. Vamos a aprobar leyes